En el segmento pasado yo les decía que estando papá joven, estaba muchacho, todavía estaba él viviendo con mi abuelo, con su papá, el cual tenía una finca con ganado, estas cosas, y él cuenta que en la noche se presentaba un fenómeno, o sea, se presentaba en la finca un fenómeno muy extraño. Era una finca donde había una buena cantidad de animales de carga, de caballos, que en la noche eran encerrados en un corralón, en un corral donde ellos estaban allí, 30, 40 caballos, estaban allí para estar preparados para la hora de la madrugada, a la hora de la brega, salir a hacer las labores del campo. Pero surgió una preocupación en la hacienda, y es que los caballos en horas de la mañana, yeguas y machos, caballos y yeguas, amanecían todos con los pelos de las crines y los pelos de la cola, con pequeñas clinejas muy apretadas, tejidas a lo largo de toda la crin y muchas de ellas en las colas de los caballos, muy apretaditas, muy menuditas, todos, absolutamente todos los animales. Mi abuelo le llamaba la atención a los obreros a decirle que no hicieran eso porque no quería ver los caballos así y que les quitaran eso, y ellos decían que ellos no habían sido. Y papá no les hizo, mi abuelo no les hizo caso y les dijo de que bueno, que él no le importaba quién había sido, pero por favor que le quitaran todas esas cosas, que esos animales se veían muy feos así. Bueno, y pasaron un buen rato porque cuentan que las linejitas estaban muy fuertemente anudadas. Y eso hacía perder una buena cantidad de tiempo. Al día siguiente, en la noche, cuando sucedió que fueron a buscar las bestias, ya en horas de la madrugada, listo para amanecer, se encontraron de nuevo con el mismo fenómeno de que todos los caballos y yeguas tenían también esta misma cantidad de clinejas, tanto en la crin como en la cola. Aquello disgustó mucho al abuelo y les llamó severamente la atención. Ellos le juraron que ellos no habían sido, que era algún encantamiento, algo raro que estaba ocurriendo. Y el abuelo, que había oído un poco de estas cosas, dijo, bueno, si es un encantamiento, vamos a ver, yo voy a acabar con ese encantamiento hoy. Y le dio la orden a los obreros de que esa noche nadie dormía. Y a lo largo de la cerca, subidos en la cerca, encerraron todos los animales y a lo largo de la cerca estuvieron todos, muchos de ellos armados. En la noche, ahí pasaron la noche, vigilando, viendo a los animales durante toda la noche. Cuidando y verificando que nadie fuera a hacerle eso a los caballos mientras estaban en el corral. Ahí tomaban café, conversaban, se reían un poco, había momentos de silencio, hasta que amaneció. Cuando amaneció, la gran sorpresa es que de nuevo estaban todos los caballos y las yeguas, de nuevo con las crines y las colas perfectamente tejidas. Nadie había visto nada. No había forma de explicar aquel fenómeno. Se convencieron entonces luego que unos obreros decidieron no trabajar más en la finca, se convencieron de que había un encantamiento, como le decían en esa época, y mandaron a buscar a alguien que fuera capaz de trabajar ese tipo de cosas y eliminarlas. Y fue así como llevaron a un anciano que tenía supuestos poderes para estas cosas. Y el anciano, cuando le narraron lo ocurrido, procedió a hacer una de estas cosas que ellos hacen con la finalidad de eliminar estos encantamientos. Y se acabó el problema, que cuando le preguntaron, ya los caballos no presentaron más ese problema más nunca. Pero cuando le preguntaron a él qué era a qué se debía eso, él decía que eran las brujas, que las brujas llegaban y le hacían esos tejidos a los caballos. Y bueno, pero es que no hemos visto a nadie. Bueno, no, porque es que no la vas a ver venir.
Ellas se aparecen, vuelan y están de una forma en la que no pueden ser detectadas, pero eso son las brujas. Increíble, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Falsedad? No lo sé. Pero papá contaba que él vivió esa experiencia y quedó realmente sorprendido por aquello. Y hay un tercer relato que les voy a contar y es el siguiente. En una oportunidad, estando papá y mamá teniendo poco tiempo de casados, un año y tanto de casados, llegaron a vivir a un pueblito también, un pueblo por allá en el que papá iba a ejercer su odontología y se estableció en el pueblo. Al apenas llegar, inmediatamente preguntó por una casa desocupada y le indicaron, bueno, la casa que está desocupada, le puedo dar razón en tal sitio, tal persona. Y él fue allá y preguntó, dice, por la casa. Mire, que usted que tiene una casa, ¿cómo está? Me dijo, yo soy fulano de tal, vengo a vivir y a trabajar, yo soy odontólogo, vengo con mi señora está en estado, vengo a estar acá y necesito una casa, me dicen que usted tiene una. Ah, bueno, vamos y se la muestro, a ver si le gusta. Y yo, no, ya me gustó, sí la quiero. Pero si no la ha visto, no importa, démela, yo la necesito. Y le pagó un par de meses por adelantado. La señora le dio la llave y lo llevó a la casa y él se fue. Bueno, cuenta él que era una casa grande, muy bonita. Era un poco levantada sobre el piso porque en tiempos de invierno llovía tanto que el cauce del río que pasaba al lado del pueblo se desbordaba y llegaba a inundar todo el pueblo. Y entonces las casas en ese pueblo estaban todas suspendidas aproximadamente 1 metro del piso. Por lo tanto, el suelo era de madera. Bueno, llegaron, colocaron las casas, colocaron sus corotos en las casas, etc. Él había conocido, apenas llegó al pueblo, conoció al telegrafista y conoció a otras personas más. Y en la noche se dispusieron a encontrarse para tomarse unos tragos. Bueno, y así lo hizo. Llegó muy tarde y ebrio a la casa, se acostó a dormir. Y en la mañana mi mamá le dijo, tú me dejaste sola. Y dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? No es la primera vez que te quedas sola. Sí, pero es que aquí se oyen unos ruidos muy feos y unas cosas muy feas y yo estaba muy asustada. Y yo, no, hombre, chica, estas son cosas tuyas. Aquí no pasa nada. Al día siguiente lo volvió a hacer. Papá se volvió a quedar afuera, emparrandado. Y al día siguiente, cuando se despertó, mi mamá estaba muy brava con él y además estaba llorosa diciendo que ella no quería vivir en esa casa porque se oían unas cosas horribles y que se oían muchos ruidos y todo el otro y tal. Papá le prometió que no iba a salir más y que la iba a acompañar. Y esa noche, pues papá se quedó a dormir en la casa. Papá se quedó a dormir en la casa y él cuenta que en horas de la madrugada, la casa que tenía, él empezó a oír unos ruidos en horas de la madrugada. Se cuenta que la casa tenía un patio bastante grande donde había una buena cantidad de matas de naranja. Y la casa ese patio estaba rodeado por una cerca y había un gran portón que habría que abrir para entrar por donde entraban las bestias y entraba cualquier vehículo grande que fuera necesario llegar a la casa. Él cuenta que esa noche comenzó a oír ruidos y mamá le dijo, esos son los ruidos que yo te digo que oigo. Y él empezó a oír y empezó a poner cuidado. Él no encendió las luces, sino que se quedó en lo oscuro poniendo cuidado a aquello. Y se dio cuenta que pudo notar que el primer ruido que oyó era el de el portón que daba al patio, lo abrían. Y lo abrían el portón. Se oía como cuando lo abrían. Una vez que abrieron el portón, entró alguien en lo oscuro con una carretilla. Se oía el ruido de la rueda delantera chirriar a medida que la carretilla iba avanzando. Entró con esa carretilla y se puso al lado del árbol de la mata de naranja más grande, ya un poco próxima a la casa, y sacó una herramienta que llevaba en la carretilla y se dio cuenta papá que era un hacha y comenzó a tumbar el árbol de naranjo. ¡Rum!
era inconfundible el ruido que hacía, el sonido que hacía. Y papá oía que era eso, pero papá no quiso salir, dijo, bueno, no, a esta hora de la noche es peligroso salir, yo me voy a quedar. Mamá estaba despierta, él estaba despierto. Y se comenzaron a oír esos ruidos y se oyó cuando de tanto darle, por aquí, por allá, por aquí, por allá, cuando acuerda, el árbol cayó, se desparramaron gran cantidad de naranjas por el suelo. El árbol estaba bastante cargado de naranjas. Y luego se oyó cómo sacaban otro instrumento que él identificó que era una peinilla, un machete, y comenzaban a desgajar, a quitar los gajos de la mata, ¡fum, fum! Con aquel machete. Y ahí estuvieron buena parte de la noche. Y ahorita les voy a contar lo espeluznante de lo que ocurrió a continuación de ello.